Bendiciones, estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera invitada del día, se trata de Yermis Peña, quien es arquitecta y empresaria de construcción. Bienvenida, un placer tenerle con nosotros, arquitecta. Buenos días, un placer. Y bueno, la visita es muy oportuna porque precisamente la construcción está en medio de mucho del debate y del dolor público que se vive en este momento en el país. ¿Qué podemos tener como reflexiones iniciales de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en el Jet Set? Mira, lamentablemente el tema de la tragedia nos lleva a un análisis profundo de cómo nosotros estamos cuidando y descuidando nuestras estructuras, nuestras edificaciones, cuál es la responsabilidad que estamos llevando más allá de la entrega de una obra construida. Hasta ahora, pues todas las normativas y las regulaciones se abocan a poder tener un juego de planos constructivos que opere al 100%, pero no hay una licencia de construcción. No sabemos efectivamente cómo quedan las obras civiles y si todo lo que se pone en plano se construye tal cual y cómo se lleva ese mantenimiento a través de los años. Y en sentido general, ¿qué podemos decir del proceso que se está llevando, ya viviéndolo desde la práctica? Porque en muchas ocasiones se siente un proceso muy burocrático, pero evidentemente no estamos logrando mayores garantías. El tema, por ejemplo, de los cambios de uso, sí hay un proceso. Si tú tienes ahora mismo una edificación que, ponte tú, es un hotel y lo quieres transformar a un edificio de oficinas, tienes que llevar un cambio de uso que debe de pasar por el ayuntamiento y por MIBET también. Y si no cuentas con los planos estructurales, como muchas veces se pasa, porque la edificación pues tiene una cantidad de años o se perdieron con el cambio de obras públicas a MIBET, tienes que hacer lo que se llama un estudio de vulnerabilidad, que es hacer el levantamiento de toda esa estructura, escaneos, y volver otra vez a diseñar estructuralmente para esas nuevas demandas de cargas y de uso que puedan tener. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos estar haciendo decisiones a la ligera con temas estructurales. La estructura, cuando se diseña para tener seguridad y sobre todo para enfrentarse a fenómenos atmosféricos también o de sismos. Pero si yo no construyo al 100% como están esos diseños, si cambio la cuantía del acero, por ponerte un ejemplo, o si uso otra resistencia en el hormigón, no puedo pretender que mi estructura funcione. Si a la vez comienzo a añadir elementos a la estructura, pues la voy a fatigar. Y otra cosa que también ocurre aquí muchísimo es que de manera ligera tú comienzas a desbaratar muros interiores, se ve muchísimo en los apartamentos donde son muros de carga y tú estás exponiendo pues a todos los habitantes de esa edificación por temas hasta decorativos y no hay quien supervise eso. ¿Cuántos edificios ahora mismo estarán en peligro? No lo sabemos. Yermis, ¿cómo hay una investigación para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el desplome de este techo? ¿Cómo se hace ese tipo de indagación, de evaluación a nivel de la construcción? Mira, Miguel, en Estados Unidos existe un organismo que se llama el NIST. El NIST es un centro de investigación y de estándares. Ellos regulan pues todos los estándares en diferentes sectores y eso conlleva también construcción y el tema de estructura. Por ejemplo, cuando pasó el evento del 9/11, el tema no se quedó en que, bueno, los edificios colapsaron por los aviones. Sí, eso lo sabíamos. Pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y qué salió después de ahí? Después de lo que se llama una ingeniería forense, que es una investigación profunda para poder analizar a detalle, pues de ahí salieron más de 30 normativas nuevas para que los edificios sean más resistentes del fuego, porque se demostró que precisamente el calor del combustible y el fuego fue lo que hizo que esas torres pues cayeran con ese efecto dominó. Lo mismo en el Surfside. El Surfside de Miami, que fue hace un par de años, que todavía no ha concluido esa investigación, lleva 3 años y pico, está también llevándose a cabo por el NIST. Pues la doctora que está trabajando ahí, la ingeniera estructural, que es Judith Mitrani, dice algo súper interesante sobre la ingeniería forense. Y es que cuando tú te abocas a este tipo de investigaciones, tú tienes que saber cómo se diseñó, cómo se construyó, cómo se modificó,
pero cómo se ignoró. Y ese último punto creo que viene a ser el más importante, porque al final de cuentas los colapsos no pasan de la noche a la mañana, hay señales. Entonces, en esta investigación que debe de llevar respuestas, no solamente porque queremos saber cuál de todas las hipótesis que tenemos sobre la mesa es la real, pero sobre todo por seguridad nacional. ¿Qué ha pasado? Cuando una estructura colapsa, no es el concreto que cae al piso solamente, es la confianza. Es que ya tu seguridad en cada espacio, tú comienzas a cuestionártela. Entonces, este proceso es sumamente delicado y hay que llevarlo al pie de la letra. Y nosotros estamos seguros que contamos con profesionales del área de la ingeniería estructural con el suficiente conocimiento para poder desarrollar ahí todos los pasos, el levantamiento fotográfico inicial, poder hacer análisis de las piezas para ver cuál es la resistencia que había y la cuantía del acero, poder hacer la comparación frente a los planos que están aprobados en las instituciones y lo construido, y hacer un modelo de simulación que viene a ser el elemento más importante en la investigación, porque con estos modelos virtuales tú haces la simulación perfecta de qué pasó y puedes entonces tomar medidas que ya vienen con regulaciones y demás para evitar que esto suceda nuevamente. Arquitecta, usted ha mencionado varias cosas acá. Primero, entre lo que se diseña y lo que se construye. Y evidentemente parece que fallamos en ese seguimiento. Pero segundo, hay también aquí una complejidad de instituciones que meten la mano todas en los mismos. Me parece crear también un problema de responsabilidad, es decir, de tú poder identificar con claridad a quién le corresponde el oficio de dar ese seguimiento. ¿Cómo es que debemos estructurar eso? Mire, como país, porque ahora yo creo que vienen los aprendizajes, ¿verdad? Correcto. Que este sea un punto de inflexión para que las políticas públicas comiencen a cambiar. Y entiendo que debemos de concentrarnos en ese punto, no en buscar el culpable o demás, porque esos son temas judiciales, pero con el tema técnico es cómo lo vamos a prever. Al nosotros no tener ahora mismo una licencia de obra construida, pues se deja al azar el tema de que yo puedo aprobar una obra y solamente tengo supervisión. Una licencia que si yo entrego esta obra, tiene que venir el ministerio. Yo la hice tal como estaba indicado en los Correcto. planes. Y Perfecto. tiene que hacer un levantamiento de todas las disciplinas. Porque ¿qué sucede? Hay una supervisión, sí, en cuanto a lo estructural en el proceso. Pero después usted no sabe si yo presuricé esa escalera o no. Y muchas veces sabemos que eso no se hace y viene un incendio y las personas no tienen por dónde evacuar. O simplemente las vías de escape no se le colocaron las puertas contrafuego que llevaban, o el sistema eléctrico se varió, o el sistema sanitario. Entonces, en otros países, cada punto tiene que ser revisado, no solamente cuando se concluye la obra, sino ante cualquier modificación. Y aquí hay un tema que es una línea muy frágil entre lo que es decorativo y lo que es constructivo. No es lo mismo usted hacer un plafón decorativo que usted tapar una filtración con un plafón o con un fino o con un poco de masilla, o hacer cambios como los que les explicaba, estructurales por desconocimiento, porque un decorador llegó y ese muro le molestaba y ahí abrió un hueco porque necesitaba conectar unos espacios. Eso aquí se hace alegremente y es algo, una práctica que nosotros primero debemos de llevar conciencia para los que no son técnicos, comiencen a entender que una estructura no es algo que tú puedes modificar, es como el cuerpo humano. Tú no te cortas un brazo, tú vas al médico, tú buscas soluciones, entonces hay cosas que no se ven. Arquitecta, ha trascendido que este techo de esta discoteca parece que venía presentando de hace tiempo algún tipo de situaciones de vicios, que obviamente estaba dando la alerta que había que prestarle atención. Me gustaría saber, ¿se puede determinar, verdad, a tiempo que ese techo, o qué se le puede hacer a ese techo a nivel de la construcción? ¿Se puede reforzar o se pudo reforzar
o por medio de una evaluación se puede determinar si había que, obviamente, esa estructura desbaratarla, o sea, demolerla? O sea, a nivel de ingeniería, ¿te dice alguna pesquisa qué se puede hacer con ese techo? Si derrumbarlo o no. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a observar señales, como son fisuras o grietas, hundimientos, filtraciones constantes, tú la puedes identificar sin ser un técnico. Tú puedes decir que hay una filtración, pero tú no puedes tomar la solución por sí solo. Ahí es que tú necesitas un acompañamiento y hacer una evaluación con profesionales de la ingeniería y de la construcción que te van a decir, oye, no, aquí este techo simplemente no está soportando, necesitamos hacer un refuerzo de tal o cual cosa. Nosotros nos hemos encontrado en obras civiles que los propietarios te dicen, mira, esto se construyó hace 30 años, hace 40 años, esto está bien construido, porque antes se ponía más cero de la cuenta, aquí no hay que hacer nada. Esta estructura está más sólida que cualquier edificio nuevo. Y uno le explica y le dice, es que a simple vista no se ve. ¿Cuánta gente tiene un cáncer y no lo sabe? Y tú decías, pero fulano se veía muy sano, pero hasta que no se hizo un estudio no se dio cuenta. Lo mismo pasa con un edificio. Entonces, cuando hacemos los estudios estructurales nos damos cuenta que sí, que realmente hay que hacerle un refuerzo. Pero eso no lo puedo decir ni yo a simple vista, ni el propietario, porque asegure que en el momento de su construcción se sobrecalculó ese edificio. ¿Entiendes? Entonces es una línea muy fina que entra en juego con el tema de los mantenimientos. Y aquí voy a aprovechar también para hablarte del tema de los ascensores. Nosotros estamos haciendo un desarrollo a nivel de ciudad masivo, construyendo torres, más y más torres, pero aquí no hay una certificación de inspección anual que deberían hacerse a los ascensores con un sello para tú garantizar que eso esté operando. ¿Tú sabes el peligro que corre una persona en un ascensor, así sea de 5 pisos, de 6 pisos? Si eso se desploma, no funciona correctamente. Te dejo la pregunta. No existe una certificación al respecto. No, esas certificaciones aquí se hacen si la compañía de administración lleva todo lo del lugar, pero no es obligatorio. Entonces necesitamos tomar control. Comenzar simplemente a cerrar establecimientos por el no cumplimiento, porque ¿qué queremos? Más muertes, más lutos. Usted ha mencionado los ascensores, pero ¿habría algún periodo específico en que unas instalaciones deberían supervisarse desde el punto de vista de la ingeniería? ¿Y quién se De encarga? supervisarla, de chequearla y de alguna manera bueno, Laura decía esta mañana de algunos registros visibles. Claro, De información pública que le diga a usted, ven, este edificio fue verificado en tal fecha y... Por lo menos en los que como son de los confluencia restaurantes, pública. las clínicas. O sea, tuvo una clínica y tú tienes que tener tu permiso obligatoriamente. Entonces, en el caso de los ascensores, eso debe ser anual. Ese sello debe ser anual, que es como funciona en Estados Unidos, Europa, etcétera. Y en el caso de los edificios, antes se hablaba de 40 años. Con el tema del Surfside de Miami, eso se redujo. Y estamos hablando de 20, de 25 años. Y luego, cada 10 años, debe de hacerse una inspección general. Ahora, hay algunos temas importantes que van a salir. ¿Qué va a pasar con los temas de las viviendas sociales? Donde quizás, o clase media, donde quizás ya luego 25 o 30 años las personas no cuentan con los fondos. Quiero ir a ese punto. Este es un país muy influido por las construcciones informales. Entre obras que la levanta un maestro constructor y tal vez sin todas las prescripciones o arquitectónicas o de ingeniería estructurales. El ingeniero Rafael Coromina durante muchos años y un grupo de ingenieros que tenían que ver con la parte sísmica hicieron una serie de recomendaciones para supervisar incluso las viviendas familiares y poder orientar a esas familias de dónde había que reforzar esas viviendas, temiendo la posibilidad de potenciales derrumbes. No hay que olvidar que tenemos 14 fallas sísmicas aquí, activas, y ninguno sabemos en la dimensión que va a haber un temblor de tierra, que por suerte no lo hemos tenido. ¿Qué cosa pudiéramos hacer a nivel general para proteger esos bienes? Porque posiblemente un derrumbe colectivo deja en condiciones de damnificados a la mayoría de las familias dominicanas.
En ese caso deberíamos trabajar para un fondo, para ciertas edificaciones, porque no solamente es detectarlo. Este tipo de intervenciones son costosas y cuando hablamos de clase media, clase baja, no van a poder enfrentarlo. Pero tenemos dos nichos. Tenemos un nicho que sí puede costearlo, pero probablemente no quiere cerrar operaciones. Y ahí hago un llamado de atención. Ellos incluso recomendaban en ese momento que esas intervenciones deberían hacerse también con la participación del sector financiero. Correcto. Y asegurador del país, porque al final, si yo soy una compañía aseguradora, lo que menos me interesaría es que la casa se derrumbe. Pero es algo que no se tiene sobre la mesa. Y por ejemplo, en esta investigación del caso actual del Jet Set, no solamente tiene que ir la parte de la investigación que lleve a cabo el gobierno, también las aseguradoras tienen que investigar. También, pues, los familiares de las víctimas tienen pero que ya investigar. aquí tenemos una tragedia. Tenemos una tragedia. Asunto, la otra política es para prevenir la tragedia. Exactamente. Entonces, yo como propietaria, yo debo de cuidar este bien, Claro. porque es mi inversión. Pero si usted es propietario, yo diría, bueno, usted necesita 3 columnas aquí. Bueno, me cuesta y no tengo dinero. Pero el banco que le está financiando su casa dice, no, yo aporto el financiamiento porque Exacto. al final usted lo va a pagar. Exacto. Sobre todo que cuando es un régimen de aseguradora. copropiedad, que es lo normal en un edificio, ahí viene el tema de que entonces hay que ponerse de acuerdo a ver cómo se cubre ese tipo de cosas. Y fue lo que pasó en Surfside. Ajá. Tenían 3 años negociando con diferentes entidades a ver quién iba a hacer la intervención estructural. Entonces, en Estados Unidos se está hablando de un fondo de ayuda o de exención de impuestos por los años en los que tú estés haciendo esa intervención. O sea que lo que hay es que rejugar con algún modelo, pero debe de comenzar a implementarse. Arquitecta, ¿qué institución se encargaría de darle mantenimiento a los ascensores? No es de darle el mantenimiento, es de garantizar que tú tengas el sello de inspección. Ya el mantenimiento te lo puede dar cualquiera de las empresas que suplen los ascensores, y entiendo que sería lo más sano, pero tiene que haber esa certificación, pero ayer. Otra pregunta, los edificios, sobre todo actuales, ¿deben de construirse con escaleras de emergencia por afuera, obligatoriamente? El código de construcción cambió hace unos años y no sé si tú te has fijado en la ciudad, hay muchas escaleras de emergencia que yo creo que ante un evento es más fácil que tú caigas por la escalera que por el posible incendio o la emergencia que se dé en el interior, porque son de hierro, dimensiones muy estrechas, barandas muy bajitas, y todo eso ya se reguló. Así que ahí sí, a nivel de planos y de aprobaciones y lo que exige la ley, son escaleras cerradas, 1, 2, 3, dependiendo del tamaño de la planta del edificio y de la cantidad de personas por el uso que se va a tener ahí, y presurizadas para librarlas del humo en el caso de un incendio. Hay una arquitecta, y en esta idea de poder iniciar, porque muchos de estos temas sería para iniciar en nuestro país, ¿cuál puede ser un punto de partida? Porque uno lo piensa y es abrumador, cómo uno da inicio a un proceso de inspeccionar ya un país construido completo, Sí. Donde hemos tenido tanta negligencia acumulada que entonces posiblemente haya que revisarlo todo. Mira, yo iniciaría por el tema de los usos públicos y aprovechando el Código de Construcción que está a un pie de salir, comenzaría haciendo una práctica desde ahí, donde tenemos acumulamiento de personas, estadios, y revisando también el tema de las evacuaciones, porque aquí fue un evento de colapso, pero tenemos muchas estructuras y sabemos que nosotros todos frecuentamos muchos lugares en que si hubiera un incidente, ni tenemos el conocimiento porque no hay la señalización, y estarán esas puertas abiertas para salir ante una emergencia, tampoco lo sabemos. Y existen, tampoco lo sabemos. Por ejemplo, en el 2003, cuando tembló la tierra que afectó la zona de Puerto Plata, se desprendió un techo completo de una escuela. Tuvimos la suerte que no habían niños, no era una hora de clase, pero pudieron haberse muerto todos, porque el techo se desprendió exactamente completo. Hay una oficina que se creó justamente para que tiene que ver con la infraestructura pública, para vigilar la escuela. De hecho, el actual presidente anunció que iban a vigilar o iban a supervisar las escuelas. Eso parece que no ha avanzado mucho. Pudiera comenzarse por ahí, porque ahí tenemos
la tercera parte de la población sentada todos los días Claro, en las escuelas. claro, Y pero además la parte más joven. le doy una mala noticia. Ajá. Nosotros pensamos a veces en las escuelas públicas, son las que tienen deficiencia en la construcción, pero yo quiero decirle que las escuelas privadas y muchas escuelas que son muy costosas en sus anualidades han ido haciendo improvisaciones en sus estructuras y lamentablemente pues no han ido acompañadas del rigor de estudios Yo diría que eso hay que estructurales. incluirlo todo. Completamente. Que tenga una escuela que no tenga condiciones o la tiene que intervenir o hay que cerrarla. Es que se cambian los usos alegremente, o sea, de hecho, en zonas residenciales usted pasa y ve que ya esa casa no existe y que se hizo un edificio de oficina, se hizo un preescolar y por ahí no pasó ni la alcaldía Arquitecta. ni MIBET. Hay una pregunta de uno de nuestros televidentes por las redes sociales y pregunta, ¿un maestro constructor puede construir un edificio de 3 plantas sin la compañía de un ingeniero? No, es ilegal construir absolutamente nada, ni de 3, ni de 1, ni una habitación, sin la aprobación del MIBET. De un plano. No importa el Pero eso es lo que tamaño, más se ve. Los planos los tiene que suscribe tener el un miembro del juego de CODIA. plano de construcción firmado. por Pero un eso es el día a representante del CODIA. día, sobre todo en los barrios. Es ilegal. ¿Y qué vamos a hacer con eso entonces, gente? Tenemos ¿Qué que hace falta tenemos para- que seguir avanzando, pero nosotros entiendo que debemos de ir llevando los temas uno a uno y tratar de ver cómo lo vamos enfrentando. Y la realidad es que se ha avanzado. De hecho, un maestro constructor, Bastante. para ese amigo que pide ese asunto, lo único que hace es construir lo que está en el diseño, bajo la supervisión del que es responsable de la A veces no hay obra, del plano. ingeniero, el asunto. Lo que está A en el veces no hay plano. plano, A a veces veces- es por propia Claro. experiencia. Y así que se construye en la mayoría de los barrios sin ningún tipo de planificación. Es ilegal, es inseguro y te recuerdes de que sobre todo estamos bregando con vidas humanas. O sea, los edificios no se construyen para estar ¿Qué vacíos. nos deja esta tragedia, arquitecta? Pues yo pienso que nos deja una oportunidad grande, no solamente para República Dominicana, porque nosotros no somos los únicos que no tenemos una legislación sobre el tema del mantenimiento y de la actualización de estas edificaciones a la medida que envejece. Bueno, Saber, México tuvo una gran experiencia con el terremoto. correcto, y todavía tiene zonas que no tienen Exacto. esa O supervisión. Managua, que no ha podido recuperar jamás. Latinoamérica está totalmente O el caso haitiano. ciego. Haití, Puerto Rico incluso, tampoco la tiene. Entonces, es una oportunidad de nosotros tomar este lamentable suceso para entender que sí, que las estructuras envejecen, que necesitan mantenimiento, que necesitan cuidado y que no es algo que se puede tomar a la ligera. ¿Hay algún tiempo razonable en que esas instituciones deben ser vigiladas, por ejemplo, chequeadas? Sí, claro. ¿Cada 10 años, 5, No, 4? a los 25 años y luego cada 10 años. Pero si antes de los 25 años comenzó a darte ¿da alguna señales, señal? de las señales que hablábamos, un piso hundido, un sonido craqueante, tengo la idea de poner aire acondicionado en el techo. O sea, todas esas decisiones tienen que venir acompañadas de una evaluación estructural necesariamente. Ya. Arquitecta, gracias por haber estado con nosotros y por estas explicaciones. Despedimos a Yermi Peña, arquitecta empresaria de la construcción. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.